esa gente? Teníamos una palabra de salvación, pero ¿Qué pasó? yo creo que en este mes de octubre nosotros tenemos que insistir. Está tan bien organizado Satanás y está avanzando. Esta palabra que usted me dijo del 10 de octubre, vemos la organización en secreto que se está formando, se está gestando en ese lugar. ¿Qué va a suceder? Pero no estamos para hacerle propaganda, sino estamos para que la iglesia se pueda unir. Amén. Unir. Y el Señor me llevó hace un mes a hablar un poquito en todas las iglesias de la unidad, de Juan capítulo 17. Amén, amén, amén. Y cada vez que uno se pone a meditar en esta palabra, podemos experimentar que en la unidad está la misericordia, la gracia, está la provisión de Dios. Muchos buscamos la provisión individualmente, pero la provisión de Dios viene cuando estamos en unidad. Y se acuerda que hablamos un poquito del Éxodo, ahí en el desierto. Sí. Y el desierto es tipología de la iglesia, ¿no? Caminando en este mundo. El Éxodo es una forma ilustrativa que Dios nos da de cómo es la vida de la iglesia hoy en la actualidad. El pueblo de Israel fue elegido por Dios como lo somos cada uno de nosotros. Dice la Biblia que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Dios escoge un pueblo para llevar la bendición a todo el mundo. Hoy Dios escoge la iglesia para llevar la salvación a todo el mundo. El pueblo de Israel estaba en el desierto donde dependía solamente de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que depender solamente de Dios. Y eso es lo que cuesta, pero tenemos que dar ese paso, tenemos que dar ese gran paso de fe donde tenemos que creerle a Dios que Él es el que nos va a proveer todo, pero todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Y como le decía, es una tipología de nuestra vida. Hoy, como iglesia, no individualmente. Hemos recibido un evangelio individualista que hemos pedido bendición para nosotros, cuando en el tiempo de gracia la bendición tenemos que pedirla para los demás para que nos llegue a nosotros. Fíjese usted la ley de este tiempo de gracia, porque se mueve bajo principios Dios no se mueve por lástima. Usted, amigo hermano que está escuchando, que pertenece a una iglesia, Dios no se va a mover por lástima a usted. No, Dios se mueve por sus principios. Y en este tiempo de gracia, comparado al tiempo del Éxodo que estaban en el desierto, dice la Biblia que la nube cubría en el día y los libraba de la gran calor del desierto, y en la noche había una columna de fuego. Amén. Dice que crecía la ropa con ellos. Yo lo vuelvo a repetir porque valga la redundancia de esta enseñanza. Tenemos que aprender a depender de Dios. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, la bendición llega sobre nuestra vida. 40 años, el pueblo nunca le faltó comida, nunca le faltó ropa, nunca le faltó algo muy importante, algo pero muy importante, nunca le faltó salud, pastor. Nunca le faltó salud, mientras estaban bajo la nube. Dice Juan capítulo 17, verso 20, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El verso 22, la gloria que me diste yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria de Dios que podemos desgustarla así, pero muy poquito, pastor, ¿vieron? En las reuniones, muy poquito, porque imagínense 5 millones de personas bajo una cobertura, bajo esa cobertura en el desierto. Mendoza todavía no tiene 5 millones. No tiene 5 millones. Había una cobertura tan grande, por eso los ministros, pastores, líderes, tenemos que ampliar nuestra vista. Gloria a Dios, Jesús vino a salvar. Si nosotros estamos bajo ese propósito, bajo esa gloria de Dios, vamos a poder experimentar los milagros, pastor, los milagros. ¿Cuántas veces Dios quiso reunir a los pastores a través de muchos años, levantó ministerios tremendos, pero no se puede lograr esa unión? Y si no hay una unión, no hay una unidad,
experimentaremos muy poquito la gloria de Dios en nuestras congregaciones. Porque ahora la gloria de Dios vino para que seamos uno con el Padre, o sea, compartir la divinidad de Dios con cada uno de nosotros. La Biblia lo dice, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. O sea, lo está adheriendo a su gran amor, a su gran misericordia, a su gran poder, que seamos parte de la divinidad de Dios, de la naturaleza divina de Dios. Cuando vemos el Éxodo, dice la Biblia que ellos salieron con el oro de Egipto, pero en el desierto no sirve para nada, ¿no? Para lo único que sirvió, para hacer un becerro de oro. El dinero, lo único que sirve en este tiempo es para desviarnos de los principios de Dios, para hacer una idolatría, una herejía. Porque imagínese, bajó Moisés y dice que con todo el oro que habían traído de Egipto lo fundieron y hicieron un becerro de oro. No sirve el dinero. Hay algo que, o sea, no sirve el dinero para traer la unidad. La unidad se trae a través de que nosotros podamos entender que si no pensamos el bien hacia los demás, no vamos a poder lograr nada en esta vida. Jesús vino a salvarnos. Si usted quiere ser bendecido económicamente, vaya y busque trabajo. Si usted quiere ser bendecido, use sus manos, porque dice que la bendición de Dios está en nuestras manos, en la labor de nuestras manos. El pueblo de Israel viajaba y lo único que hacía era parte del pueblo de Dios. Salía en la mañana, buscaba el maná, no se afligía porque el maná está. Esa es una dependencia total de Dios en el desierto. Hoy la iglesia de Jesucristo tiene que depender en el área económica solamente de Dios, y Dios nos va a bendecir. Dice la Biblia que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Quiere decir que hay una bendición que enriquece pero añade tristeza. Nos aleja de los propósitos de Dios. El amor al dinero dice que es la raíz de todos los males. El pueblo de Israel lo experimentó. Tenían dinero, mucho, y hicieron una estatua y adoraron a ese becerro, y Moisés, el líder, se enojó y partió las tablas de la ley. Fíjense que en este tiempo de gracia, si Dios perdonó nuestros pecados siendo unos vil pecadores y dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero tenemos el corazón dividido. Mitad nos apoyamos en lo que sabemos, lo que hacemos, y mitad confiamos en Dios. Mañana domingo es un día muy especial donde nosotros podemos... ¿Será que la mitad o menos? Es un decir. Cuando miro la sociedad como está viviendo, cuando miro la gente de la congregación y tenemos que ayudarla y fortalecerlas en la palabra, y vemos la debilidad que tiene en creer en Dios. Claro, las personas se tienen que esforzar a creer. ¿Creen más en el dinero? Claro. Que en Dios. A creer en Dios. ¿Y cómo hago para creer en Dios? Usted tiene que conocer a Dios. ¿Y dónde lo va a conocer? En la iglesia. No hay otra forma, porque uno conoce más de mala noticia, más de Facebook, más de WhatsApp, más de Instagram que de Dios. ¿Sabes qué me dicen algunos? ¿Cómo anda mi hermano? Bien bendecido, porque ando con los bolsillos llenos. Claro. Ese es un problema, porque la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Confían más en el dinero que en Dios. Cuando no tienen dinero, se les cae el Dios que los que muchas veces Dios nos lleva a ese punto, pastor, de escasez, para saber dónde estamos parados. Por eso el pueblo de Israel muchas veces que se quedaba sin agua, clamaban y decían, y empezaban a hablar. ¿Por qué no los dejó morir en Egipto? Pero Dios lo hacía adrede
O sea, estaba probando que si alababan a Dios y servían a Dios por lo que Dios le daba o por lo que Dios es, por lo que Dios es, por su naturaleza divina. Tenemos que aprender como iglesia a movernos en esa unidad que se movía el pueblo de Israel, a la fuerza, porque no había nada. Muchas veces Dios crea situaciones en nuestra vida para que nosotros podamos cada vez unirnos más a Él y depender más de Él. Hoy estamos siendo invadidos por muchas doctrinas y estratagemas de hombres, muchos mandamientos de hombres, muchas estructuras, muchos planes del hombre, hasta la brujería ha entrado en la iglesia, métodos muy antibíblicos para que las personas puedan congregarse y para que los pastores puedan tener mucha congregación, pero la realidad es otra. La realidad es que pronto Cristo viene a buscar una iglesia y viene a buscar una iglesia unida, que compartan su naturaleza, que compartan el amor que había en Jesús, la misericordia, el perdón. Y es difícil llegar a eso. Por eso, si usted no está injertada en el cuerpo, nunca va a poder llegar a experimentar ese sentimiento que tenía Jesús hacia las demás personas. Y nunca vamos a experimentar la gloria de Dios si no los unimos. La historia del Éxodo sobre el desierto es la historia de la iglesia sobre un mundo que está plagado de maldad y que solamente lo que quiere el príncipe de este tiempo es alejarnos de la salvación y que no entremos a la tierra prometida. Qué difícil, ¿no? Pero gracias al Espíritu Santo que nos lleva a que nosotros podamos contar con esa gracia. Mañana domingo es un día de donde las iglesias se reúnen y pueden alabar y bendecir el nombre de Dios. Y a muchos les cuesta. 6 días tenemos para nosotros y un solo día para el Señor. Eso es gracia. Y encima les cuesta. Y encima cuesta venir a alabar a Dios. La bendición no depende de lo que hayamos trabajado en la semana. Quiero decirle esto cuando usted es pueblo. La bendición depende de lo que nosotros hayamos adorado y alabado en la semana a nuestro Dios. Porque dependemos de las 12 horas, de las 10 horas, de las 8 horas de trabajo. Sí, pero en esas 10, 12 horas de trabajo, Dios opera dentro de nuestro ser para bendecirnos, darnos fuerzas, inteligencia, sabiduría. Claro, pero no dependemos de lo que produce nuestro trabajo, dependemos de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Cuanto más tenemos que ir el día domingo a agradecerle a Dios, adorarle, a reunirnos como santos